Yo creo firmemente que las oportunidades nos pasan cerca de nosotros muchas veces. Whether it be at a university campus, Puede ser en un campus universitario, whether it be in your neighborhood, puede ser en el vecindario, whether it be at your workplace, puede ser en el lugar de trabajo. wherever you are, opportunities await. Donde sea que vayan, hay oportunidades que nos están esperando. We need to keep our spiritual eyes open Necesitamos mantener nuestros ojos espirituales abiertos and be ready to go to them. y estar listos para ir a donde ellos están. In fact, we're going to look in the book of Acts tonight. So if you have your Bibles, join us in the book of Acts. Así que si tienen su Biblia, les voy a invitar a que la abran en el libro de Hechos. We're going to be looking at the life of Philip. Y vamos a estar viendo la vida de Felipe. For the sake of time, we won't read a bunch of back scripture about Philip, but let me tell you a little bit about him. Debido al tiempo no vamos a leer un montón de versículos acerca de la vida de Felipe, pero déjenme mencionarles algunos detalles sobre su vida. As the church was having its start in the book of Acts, the population was bursting. Conforme la iglesia iba creciendo en el libro de Hechos, iba también creciendo de una manera exagerada. Jesus Christ had ascended into heaven and he left the work to his 12 disciples. Ya Jesús había ascendido al cielo y le dejó el trabajo a sus discípulos. But their time was spent, much of their time was spent ministering to some of the widows that were being overlooked with the daily distribution of food at that day. Pero mucho de su tiempo estaba siendo utilizado para poder ministrar a las viudas que no estaban siendo atendidas debidamente. So the 12 apostles, they appointed 7 individuals to help take care of this responsibility so they could be ministering in the word. Entonces los 12 apóstoles decidieron escoger a 7 varones para que atendieran este ministerio y así ellos pudieran dedicarse a la administración de la palabra. So we are introduced to Philip, one of these 7 men. Y es ahí donde entonces conocemos a Felipe, que es uno de este grupo de 7 hombres. And not only did he have an everyday job of helping to distribute food, Y no solamente ellos tenían que atender a las viudas todos los días, but it tells us that he was a mighty man of God. pero también la palabra nos dice que él era un hombre poderoso de Dios. He was involved with healings. Él estaba involucrado He en was involved with sanidades. miracles. Él estaba involucrado en milagros. He was involved with casting out of evil spirits. Él estaba involucrado en expulsar demonios. And many people came to see the mighty works that he was working in behalf of the Lord Jesus Y Christ. muchas personas llegaban para ver las grandes obras y portentos que él hacía en el nombre de Jesús. So I want to look at some lessons about the life of Philip that I believe can help us to understand the value of one. Y yo quiero enseñarles en esta noche entonces y compartir acerca de algunos de los valores de la vida de Felipe. We're going to begin looking in Acts chapter 8. Y vamos a empezar a ver en el capítulo 8 de Hechos. And I'm going to invite Pastor Luis to begin reading in verse 26 to the end of the chapter. Y le voy a pedir a Luis que empiece a leer en el versículo 26. Y dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amen. We see here that Philip valued the one individual. Aquí podemos ver de que Felipe valoró a un individuo. In the brief time I have this evening, I want to point out some lessons that we can learn from this experience that Philip had. En el tiempo que tengo en esta noche quiero compartir con ustedes algunas lecciones acerca de los valores de Felipe. The first thing I see is that Philip had spiritual sensitivity. Lo primero que puedo ver es que Felipe tenía sensibilidad espiritual. Now, I love spending time with Jesus, but I'll honestly say today I did not have a conversation with an angel. A mí me gusta pasar tiempo con Jesús, pero tengo que decirles, el día de hoy yo no tuve una conversación con un ángel. But it says in verse 26 that an angel of the Lord gave Philip instructions. Pero aquí dice en el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe y le dio instrucciones. I believe that every day that the Spirit of God is speaking to each and every one of us. Y yo creo que todos los días el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. The question is, are we listening to what the Spirit is saying? La pregunta entonces es, ¿estamos escuchando a lo que dice el Espíritu Santo? One thing we need to do as followers of Jesus is to nurture our sensitivity to the things of the Spirit. Lo que tenemos que hacer como seguidores de Jesús es nutrir nuestra sensibilidad de las cosas espirituales. How do we do that? ¿Y cómo lo hacemos? We spend time in prayer. Pasamos tiempo en oración. We look at the truth of God's word. Vemos la verdad de la palabra de Dios. We spend time worshiping like we did this evening. Y pasamos tiempo adorando como lo hicimos esta noche. We meditate upon the things of God. Meditamos sobre las cosas de Dios. We practice the discipline of fasting. Y practicamos la disciplina del ayuno. These are all things that will help us to become more sensitive to the voice of the Holy Spirit. Y todas estas cosas son las que nos van a ayudar a estar sensibles a la voz del Espíritu. But many times we are crowded out with the noise of this world to hear the voice of the Spirit speaking to us. Pero muchas veces estamos aturdidos por los ruidos de este mundo y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Let me give you this illustration. Déjenme darles esta How many ilustración. mothers do we have in the room tonight? ¿Cuántas madres hay en este lugar en esta noche? God bless you. Happy Mother's Day. Dios les bendiga. Feliz Día de las Madres. Let's say that you had a newborn in the nursery Digamos que ustedes tienen a un recién nacido en sala cuna with 20 other newborns con otros 20 that were recién needing nacidos. a diaper change at exactly the same time. Y todos van a necesitar cambio de pañales exactamente a la misma hora. And all of them were complaining at the same time. Y todos están quejando a la misma vez. Now, if you were walking by that nursery, Si ustedes pasan por esa sala cuna, how many of you moms think that you could pick out your child's cry from amidst all the 20 babies in the room? ¿cuántas de ustedes madres creen que podrían identificar el llanto de su bebé inmediatamente? Yes. Why? Because you've spent countless hours with that voice. ¿Por qué? Porque ustedes han pasado horas interminables con esa voz. In the midst of all the noisiness of our culture today, En medio de tanto ruido de nuestra cultura el día de hoy, may we learn to hear the voice of the Holy Spirit in the midst of the noise. nosotros debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu en medio del ruido. I believe as a minister to university students, the greatest gift I can give to them is helping them to understand the voice of the Holy Spirit. Creo que como ministro de estudiantes, lo más importante que les puedo enseñar es poder identificar y poder familiarizarse con la voz de Dios. Amen. Philip had spiritual sensitivity. Felipe tenía sensibilidad espiritual. But another thing we see is that Philip went to them. Pero la otra cosa que Felipe tenía es que él fue.
a ellos. It tells us also in verse 26 that Philip was to go to the road, the desert road that went from Jerusalem to Gaza. El versículo 26 nos dice que Felipe fue al camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Now this is a distance potentially of 80 kilometers. Y déjenme decirles que esta distancia puede ser aproximadamente unos 8 kilómetros. We're not told in the story, does he go the full 80 kilometers or part way? No nos dice el relato de que él caminó los 8 kilómetros o estuvo a mitad de camino. But Philip responded to the voice that he heard. Pero Felipe respondió a la voz que escuchó. He was involved in a powerful ministry, Philip was. Felipe estaba involucrado en un poderoso ministerio. Miracles, healings, casting out Milagros, of spirits. sanidades, echar fuera demonios. No doubt hundreds, maybe even thousands of people were gathered. Obviamente, por eso cientos, cuidado, miles de personas estaban observándole. But God said, I want you to stop all this and go down this road. Pero Dios le dijo, yo quiero que te tengas esto y vayas a este camino. He wasn't given the details. No le dio detalles, He just responded in obedience. pero él respondió en obediencia. And his eyes were open to the opportunity that awaited him. Y entonces sus ojos fueron abiertos a la oportunidad que se le presentó. I believe that opportunities are passing us by each and every day. Yo creo firmemente que las oportunidades nos pasan cerca de nosotros muchas veces. Whether it be at a university campus, Puede ser en un campus universitario, whether it be in your neighborhood, puede ser en el vecindario, whether it be at your workplace, puede ser en el lugar de trabajo. wherever you are, opportunities await. Donde sea que vayan, hay oportunidades que nos están esperando. We need to keep our spiritual eyes open Necesitamos mantener nuestros ojos espirituales abiertos and be ready to go to them. y estar listos para ir a donde ellos están. One of the most exciting things my wife and I have to do is to see transformation take place in the lives of university students. Una de las cosas más hermosas que mi esposa y yo hemos vivido es poder ver la transformación en las vidas de los estudiantes. I want to introduce you to one of our students who Jesus Christ has done an amazing work in. Y yo quiero presentarles a una estudiante en la cual Dios está haciendo maravillosas cosas. Would you welcome Becky as she comes and shares her Pueden darle la testimony? bienvenida a Becky para que comparta su testimonio. Yes, my name is Becky Haig, Mi nombre es Becky Haid, and I'm 19 years old. tengo 19 años. I've been a follower of Jesus for about 2 years now. He sido seguidora de Jesús ya por 2 años. Growing up, I called myself a Christian, but I really wasn't. Mientras yo crecía, yo decía que era cristiana, pero en realidad no lo era. I didn't see need for God in my life, and I didn't know who Jesus Christ was. Realmente no miraba la necesidad de Dios en mi vida y no sabía quién era Jesús. Until I was 15 years old and started dealing with a lot of depression and anxiety. Hasta que cumplí los 15 años y empecé a lidiar con mucha depresión y ansiedad. So I started going to church. Entonces empecé a ir a la iglesia. I knew I needed something bigger than myself. Y yo sabía que necesitaba algo más grande que yo misma. But I didn't really know who Jesus was because I wasn't taught it growing up. Pero la verdad es que yo no conocía a Jesús porque nunca se me enseñó acerca de él. So I thought church was just a building, and I didn't know you could have a relationship with Jesus. Entonces yo pensaba que la iglesia solo era un edificio pero no sabía que podías tener una relación con Jesús. I ended up soon walking away from the church after that Al final pues me salí yendo de la iglesia de todas maneras. because God wasn't meeting my expectations, and I didn't know how to have a relationship with Him. Porque Dios no estaba cumpliendo con mis expectativas y yo no sabía cómo tener una relación con él. I started a journey to find out what truth was if it wasn't Jesus. Y entonces empecé una jornada, un viaje un viaje en la vida para saber quién era Jesús. So I looked everywhere but the church. Y busqué en todas partes si realmente se podía tener una relación con Jesús, menos en la iglesia. I started smoking weed and doing psychedelic drugs. Empecé entonces a fumar hierba y a consumir algunas drogas psicodélicas. I got into occult practices like tarot cards and manifestation. Y empecé a tener algunas prácticas como manifestaciones. I looked into different religions, tried all different things that I could think of. Busqué en diferentes religiones cualquier tipo de cosas. And I stepped into a spiritual world that I didn't know existed before. Y estaba metiéndome en un mundo espiritual que realmente yo no sabía que existía. But I was still left unfulfilled. Pero aún así me sentía vacía.
I was actually more miserable than when I started, but I thought I was getting closer to truth. De hecho, me sentía más miserable que antes, pero como que empezaba a comprender las cosas. I was miserable until one night I was scrolling on TikTok. Y me sentía así de miserable hasta que una noche me metí a TikTok. And I had seen this video of this girl who posted a testimony. Y entonces miré un video de una muchacha que había posteado un testimonio. She had similar stories as me and did similar practices. Y ella contó una historia de cosas similares que yo hacía. She was in the occult for 8 years. Ella estaba en lo oculto por 8 años. And then one night she had an encounter with Jesus Christ. Pero una noche ella tuvo un encuentro con Jesús. I was very confused, so I messaged her and asked her what was wrong with her and why she would be saying these silly things. Yo me sentía confundida y entonces la contacté y le pregunté por qué estaba diciendo estas tonterías. She asked me if she could just call me and talk to me more about it. Ella me dijo si me podía llamar y que si podíamos conversar más al respecto. I had no reason to do this, but there was something in my spirit that was just drawing me to call this girl. Y yo no tenía por qué hacer esto, pero había algo fuerte en mi espíritu que me empujaba a hablar con esta muchacha. We talked on the phone for about 2 hours. Y hablamos por teléfono por cerca de 2 horas. In that time, I started to tell her what I was doing, and she would tell me the gospel. Y en ese tiempo, pues yo le compartía lo que estaba haciendo y ella me estaba compartiendo el evangelio. I told her what I believed, and she would tell me scripture. Y yo le decía lo que creía y ella simplemente me compartía la escritura. And for the first time in my life, it was as if her voice went away and the voice of the Holy Spirit was clear to me. Y por primera vez en mi vida era como que si su voz se había desvanecido y era la voz del Espíritu Santo hablándome. I knew Jesus Christ was real, and I didn't have to be convinced of it, I just knew it. Y yo sabía que Jesús era real, ya no necesitaba ser convencida, yo sabía que Él era real. He gave me the revelation that the stuff that I was doing was spiritual, Y Él me dio la revelación de que lo que yo estaba haciendo era espiritual, but that it wasn't from him, and so it was from Satan. pero que no era de parte de Él, sino de parte de Satanás. He showed me that there's a real spiritual war going on for our souls between him and the devil. Y Él me mostró que hay una verdadera guerra que se está librando en este momento entre Él y Satanás. And that I had the choice to follow Jesus. Y que yo tenía la oportunidad de seguir a Jesús. So I did. He filled me with the most insane peace that night. Y yo lo hice y Él me llenó de una paz indescriptible esa noche. And the rest of my life has been completely transformed because of it. Y el resto de mi vida ha sido completamente transformada a causa de eso. All because my friend was willing to act in obedience and tell me what the Lord was talking to her. Y todo porque mi amiga actuó en obediencia y compartió conmigo a Jesús. Since then, I've been able to walk out in such freedom and such joy that I've never experienced before. Y desde entonces he podido caminar en una paz y en una libertad en la que nunca había caminado antes. And I've been able to tell other people my testimony and see other people come to know the Lord because of it. Y he podido compartir mi testimonio con otros y cómo otros han venido al conocimiento de Jesús por eso. Yeah, that's it. Eso es todo. Becky's story is one of dozens of university students who have been transformed by the power of Jesus Christ. La historia de Becky es una de muchas, de docenas de estudiantes que han sido transformados por el poder de Jesús. Amen. In the short time that we have, I want to share with you a couple more things we see about the life of Philip. En el tiempo que tenemos, quiero compartir con ustedes un par de cosas más acerca de la vida de Felipe. Another lesson we see is that Philip met a need. He met a need. Otra cosa que podemos ver en la vida de Felipe es que él cubrió una necesidad. Verse 30 says that Philip ran to the chariot. El versículo 30 dice que Felipe corrió al carruaje. That shows his eagerness and anticipation of what the Lord had in store. Y eso muestra su voluntad, su voluntariosidad para poder hacer lo que el Espíritu le estaba diciendo. The Ethiopian invited him up into the chariot to speak with him. El etíope lo invitó a subir al carruaje para hablar con él. It's amazing to me how God can take ordinary moments and turn them into God moments. Es increíble para mí ver cómo
Dios puede transformar momentos ordinarios y convertirlos en momentos divinos. It's usually the simplest things that have the most eternal impact. Y muchas veces las cosas más simples son las que tienen mayor impacto. If we want to minister to people, we Sí. must understand this one thing, Si queremos ministrar a las personas, debemos de comprender esto. is that love finds a need and it meets it. Es de que el amor encuentra una necesidad y la cubre. If you want to reach into the lives of your friends and neighbors, ask yourself, what do they need and how can I bless them in Jesus' name? Si ustedes quieren alcanzar para Jesús a sus familiares y vecinos, háganse la pregunta, ¿qué necesidad ellos tienen que yo puedo cubrir? May Jesus help us to meet the needs of those around Y us. que Jesús nos ayude a poder satisfacer las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Another truth we see in the life of Philip is that our tool is God's word. Otra cosa que miramos en la vida de Felipe es que nuestra herramienta es la palabra de The Dios. simple thing Philip did was he pointed the Ethiopian to the truth. Y lo que hizo Felipe simplemente fue guiar al etíope a la verdad de la escritura. He introduced him to the gospel, which literally means the good news. Y él le presentó el evangelio, que literalmente significa las buenas nuevas. God has given us his word, his gospel, for us to share that good news. Dios nos ha dado su palabra, su evangelio, para poder compartir esta salvación. We're reminded in 2 Timothy chapter 3, 16 and 17, it says this. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. The word of God is the truth that we take to those in need. La palabra de Dios es la verdad que llevamos a aquellos en necesidad. And finally, we learn this one thing from the life of Philip. Y finalmente aprendemos esto acerca de la vida de Felipe. I'm going to have Brother Luis read those last two verses of the chapter one more time. Y vamos a leer en Hechos capítulo 8 los últimos dos versículos, que son el 39 y el 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. We see that in Philip's life, when he encountered this Ethiopian, the mission didn't end there. Y vemos aquí en la vida de Felipe que el encuentro con el eunuco etíope no fue el final de la misión, Philip continued to preach and look for opportunities to share the gospel. sino de que Felipe continuó buscando oportunidades para predicar el evangelio. So when we look at Philip's life, we learn these truths about the value of one individual. Entonces, cuando vemos la vida de Felipe, aprendemos acerca del valor de un individuo. If we must value the individual, we must be spiritually sensitive. Si queremos valorar a un individuo, tenemos que ser sensibles espiritualmente. We must be willing to go to them and look for a need to meet. Debemos querer ir a donde ellos y poder cubrir, satisfacer sus necesidades. We must understand that God's word is our tool to speak into the lives of others. Y debemos comprender de que la palabra de Dios es la herramienta que utilizamos para llevar la verdad a otros. That each day that mission continues. Y que todos los días la misión continúa. So as I close, I want to pray over you this evening. Y para terminar, quisiera orar por ustedes esta noche. And I want to ask you these questions. Y quisiera hacerles estas preguntas. What is your next step individually? And what is your next step as a church? ¿Cuál es su siguiente paso individualmente? ¿Y cuál es su siguiente paso como iglesia? Are you taking time to hear what God is saying to you at the ¿Se workplace? está tomando el tiempo para poder escuchar lo que Dios está diciendo sobre usted en su trabajo? Is there a neighbor that needs to be loved by a body like this church? ¿Hay algún vecino que necesita el amor de un cuerpo como este? Are you hearing God's voice in the midst
of all the noise? ¿Estás escuchando la voz de Dios en medio de todo el ruido? Are you daily looking for opportunities to meet the needs of those around you? ¿Están buscando diariamente oportunidades para poder satisfacer la necesidad de los que están a tu alrededor? Are you in the Word of God every day so that you can be ready to speak the truth as opportunities present? ¿Estás en la palabra de Dios todos los días para estar preparado para presentar la verdad a otros? And are you not passing the opportunity on to others because each and every one of us are called to share the truth? Y nosotros debemos, cada uno de nosotros estamos llamados para llevar la verdad del Evangelio de salvación. May I pray over you this evening? ¿Puedo orar por ustedes en esta noche? Yes. May we stand? Por favor, pónganse de pie.